La visita al Museo Sitio de Memoria ESMA finaliza con esta proyección que muestra que a más de 40 años del golpe cívico-militar, los responsables de los crímenes están siendo juzgados. En la Escuela de Mecánica de la Armada, integrantes del grupo de tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos conocemos. Consistió en aplicarles una inyección total, pentonaval, condujera a los aviones de la muerte, a la participación de los pilotos de la muerte. Es decir, a las víctimas de este grupo se les causó la muerte en forma dolosa. Fueron arrojados mar adentro. Declárase abierto el acto en la causa número 13 contra las siguientes personas: Almirante General, Almirante Jorge Eduardo Rafaelio Macera, Almirante Armando General. Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión, a la pena única de reclusión perpetua. Laura Sobredo es una mujer que nació en la provincia de Buenos Aires hace ya 53 años, que se formó como médica en la Universidad de Buenos Aires y como especialista en psiquiatría y como psicoanalista en esta ciudad tan poblada de psicoanalistas, que trabajó en la clínica de los que se podrían llamar de la asistencia de pacientes severamente perturbados durante un tiempo largo de su profesión, y que en cierto momento encontró un lugar de trabajo y de producción y de pertenencia personal en el movimiento de derechos humanos en Argentina. Bueno, hay una referencia temporal. Yo nací en el año 67 en Avellaneda, la prima menor y la nieta menor de una familia de inmigrantes de clase media, urbana, hasta mi generación sin acceso a la universidad. Para los anteriores yo creo que no había sido ni un sueño, sino los sueños más bien habían estado ligados a la resolución de cuestiones materiales más urgentes. Decía recién, nieta de inmigrantes, activistas, no en la generación anterior, no la de mis padres, sino la de mis abuelos. Una infancia con muchos, en esto de ser la menor, siendo la mimada de esa familia, con muchos abuelos, con muchos relatos. Una infancia llena de eso, de cuentos y de relatos y de historias, que creo que tienen mucho que ver con quién fui siendo. Siempre educada en la escuela pública, con unos padres muy participativos en la escuela pública, que eran un problema cuando era una niña, y fue un legado también ese modo de intervención en las escenas comunitarias, compartidas, en el colegio, en el club, en el barrio. Lo que sigue esa enumeración a veces es la iglesia. Vengo de una familia contundentemente atea, digamos, casi como una religión. Decía, nací en Avellaneda, justo en el año 76, por avatares que no tenían que ver con los de la historia del país. Nos mudamos a Banfield, ahí pasé mi adolescencia, hasta que hice ese movimiento, ese largo viaje que hacemos, o que hacíamos, no sé ahora muy bien cómo es, creo que sigue pasando, que hacíamos algunos adolescentes criados en el conurbano, a la ciudad, cuando empecé mi formación universitaria. Tengo recuerdos de la vida en dictadura,
tengo recuerdos que fueron tomando distintas dimensiones para mí. Bueno, eso pasa con los recuerdos, ¿no? Los recuerdos tienen distintas dimensiones, la memoria hace presentes ausencias que tienen distintos significados en distintos momentos. Tengo algún recuerdo muy, muy luminoso, muy claro. Luminoso no fue una buena palabra. Tengo un recuerdo muy claro de los años de mi vida de niña, los años de dictadura, cuando un día de fin de semana vamos con mi papá, yo y mi papá, no sé por qué, nadie más de la familia, a la casa de mi abuelo paterno, que vivía en otra localidad, a llevar algunos de los libros de mi papá. Cuando me acuerdo me parece raro que yo haya sido como espectadora de esa ceremonia, que era una situación, ahora digo por qué digo ceremonia, era una situación seria, pero no asustada. Yo sé que fui en el auto con mi papá, que llevamos unas cajas, que ellos envolvieron los libros de a uno en papel de diario y los volvieron a las cajas y los enterraron. Yo no recuerdo haber recibido ninguna explicación al respecto. Sí tengo como esas imágenes muy claras de esos gestos, de saber que eso no podía estar en casa. Bueno, crecí en casas con libros forrados con papel para que no quedaran tan a la vista. Eso yo ya lo conocía de antes de la dictadura, fundamentalmente en la casa de mi abuelo paterno, que era un obrero castellano con una biblioteca muy grande, digamos. Mi vocación por esa sucesión de tareas, por la medicina, por la psiquiatría, por el psicoanálisis, yo creo que nace, si la pregunta es de dónde nace, yo creo que nace de una gran fascinación por el funcionamiento biológico de las cosas, digamos, de los humanos y de todos los otros seres vivientes, que era algo que me resultaba muy inquietante, y me sigue resultando, ya visito poco, pero me sigue resultando, y por una enorme ganancia de satisfacción de trabajar con otras personas. Decidí dedicarme a la especialidad de la psiquiatría y muy pronto después al psicoanálisis al final de mi formación como médica, y encontré ahí el disfrute del amor a las palabras, que tiene mucho que ver con ese ejercicio profesional, y de la diversidad de los humanos, ¿no? Los psiquiatras, bueno, no sé si iba a decir a los psiquiatras nos interesa, no, hablo de mí, digamos. A mí me resulta muy, muy convocante poder aliviar algo del sufrimiento que tiene que ver con el alma y con la mente, no con el cuerpo estrictamente como se dedican otros médicos. Eso me gusta, me gustó aprender a hacerlo. Bueno, el vínculo entre mi trabajo profesional y la lucha por los derechos humanos me llevó un tiempo que esas dos inquietudes se encontraran. Creo que en muchos sentidos, y en ese también, yo diría todos, todas somos, pero por lo menos yo, digamos, yo me siento claramente como una sujeta de mi época, ¿no? Yo hice mi carrera universitaria y yo me gradué en el año 91, en los 90, inicié el ejercicio de la profesión en los 90, en esa época particular, ¿no? Del país, de la destrucción de lo colectivo, éramos muy jóvenes, había pocos horizontes convocantes e interesantes. La necesidad de participación social se me resolvía en otros ámbitos, en el movimiento estudiantil, en la facultad, en el ejercicio de la docencia,
en la universidad pública, y el movimiento de derechos humanos me parecía un lugar, no me parecía, era para mí un lugar fuertemente idealizado, que se me hacía muy distante y muy, muy inaccesible, ¿no? Era algo que hacía alguna otra gente, que debía tener unos atributos que yo no tenía, al menos. Y así pasaron un montón de años, y en el año 2004, porque sí, digamos, porque sí, o porque veía algo de mis inquietudes y de mi gusto en cierto tipo de trabajo, Graciela Guilis, una de las psicólogas que en ese momento formaba parte del equipo de salud mental del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, me convoca para trabajar en el equipo de salud mental del CELS. Algo de esto a mí se me va a ir, entiendo que se me va a ir repitiendo en el recorrido de mi profesión y los derechos humanos, o la lucha por los derechos humanos, o el movimiento de derechos humanos, que es cierta sorpresa de mi parte en estas posibilidades de intervenir, que se me aparecen en el camino. Tienen mucho que ver con el camino, sé que no son azarosas, me cuesta creer en el azar o en la sobredeterminación de las cosas, me parece que los espacios se construyen, pero nunca fue muy, muy deliberado, muy buscado, no fue que un día yo me puse a estudiar para entonces, ¿no? O a militar para entonces, pues era una palabra que no se llevaba mucho en los 90 cuando yo empezaba a ejercer la profesión. Pasó toda esa década para mí alejada de estas cuestiones o sin poder acceder. Y esto que decía, en el año 2004, Graciela me convoca a trabajar en ese equipo y empiezo a trabajar en el equipo de salud mental del CELS, en la asistencia de sobrevivientes de dictadura, de víctimas de tortura. Esa fue mi primer confluencia de profesional del campo de la salud mental y activista. Fue un encuentro rico y fecundo, y con el que hoy me parece inimaginable, me llama la atención contar que algún día empezó, que ahora están parte de mi cotidianeidad. Mi entrada en ese trabajo tuvo que ver específicamente con las víctimas de dictadura. El trabajo en el CELS se extendía mucho más que eso y me fui incluyendo en otras tareas. Se abrió un mundo de vínculos entre personas, de momentos muy felices, en algo de esto que nombraba antes, ¿no? La posibilidad de aliviar el sufrimiento, y también en esos momentos pequeños en que parece que se está haciendo real, que algo del mundo queda un poco mejor que como estaba antes, ¿no? Después de una intervención compartida. Y yo creo que lo que fundamentalmente empezó para mí en esa confluencia de mi tarea profesional y de incluirme como parte del equipo de trabajo del CELS es lo innegable del trabajo colectivo. Digamos, yo no logro evocarme en ninguna escena de lo que haya hecho desde esa época con la profesión sola. Digamos, si pienso en trabajos específicos terapéuticos, aparecen otros compañeros, digamos, interviniendo, teniendo que ver, acompañando, ayudando, enseñando. El trabajo después, unos cuantos años después, en el movimiento que apoyaba la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, en el que el CELS tuvo un lugar muy protagónico y del que pude ser parte, empezamos a usar muy cotidianamente la expresión equipo interdisciplinario. Y ese dicho venía de antes, ¿no? Para mí, en el ejercicio concreto. Entonces, conocer los lenguajes, conocer el lenguaje de los abogados, que es el lenguaje que
que impulsa estas luchas, conocer la insuficiencia de esos discursos y la posibilidad de hacer un aporte o de buscar otros, pero fundamentalmente la dimensión de lo colectivo, ¿no? La primera persona al singular deja de tener sentido, hay muy pocas cosas, yo no sé si hay cosas que pueda decir que hice yo, digamos, ¿no? Y recortarme de los demás, de esa trama. Mi paso por el CELS es una marca imborrable de identidad, de manera de pensar, de modo de tramitar los conflictos y las diferencias, y de aunar esfuerzos, y también eso, de la experiencia concreta, de que como lo entendemos o como lo entiendo yo, el mundo quede un poco mejor después de haber hecho una tarea. Bueno, en el proceso del enjuiciamiento, en el proceso de justicia y del enjuiciamiento, las dos cosas, ¿no? Un término más amplio, uno más preciso, el recorrido de esas causas penales por los delitos de dictadura, yo llego en un momento azarosamente, como decía antes, porque no es que estoy buscando exactamente eso, pero llego al CELS en el 2004, muy poco tiempo después. Pasan también todos esos movimientos asombrosos y fantásticos, creo que fantástico es una palabra que se les aplica de la reapertura de los juicios, ¿no? Después de los años de las leyes de impunidad, vuelve a haber juicios otra vez, desde el CELS se vuelve a querellar, y yo empiezo a formar parte de ese equipo. Venía trabajando desde el equipo de salud mental, recuerdo, así, atesoro el recuerdo de uno de los pocos llamados que a la noche tarde me hace Laura Conte desde que nos conocemos, eso pasó muy pocas veces. Laura una noche me llama y me dice, quiero que mañana vengas a una reunión con los abogados, con las abogadas, porque va a empezar el juicio contra Simón. Yo sabía quién era el imputado, quién era el personaje, pero sabía nada de que eso iba a empezar y de qué iba a querer decir eso. Y me siento en una reunión con un montón de gente querida, que ya quería en ese momento y que sigo queriendo ahora, y que no voy a hacer una lista larga porque me voy a olvidar de alguien y no me lo voy a perdonar, pero que es el equipo de la querella que lleva adelante el juicio por el caso Poblete-Lazic. Bueno, y empiezo a hacer esa tarea, acompañar testigos, a organizar reuniones de testigos con los abogados querellantes, a facilitar algunas entrevistas, a asistir cotidianamente al juicio. Mentiría si digo a todas las audiencias, porque no fueron absolutamente todas, pero sí a todas donde había testigos que fueran parte de la querella. Y empieza, bueno, la construcción también de cuál podía ser mi aporte allí. Es más frecuente que haya psicólogos y psicólogas haciendo esta tarea. El psicoanálisis es un instrumento de lectura que yo considero muy fecundo para intervenir en esas situaciones. Esa era mi intervención. Aunque insistentemente, imaginariamente en el mundo de los psicoanalistas diríamos es eso, como una imagen, como una estampita, a veces era convocada como médica, nunca hice ningún gesto que tuviera que ver con eso, pero algo del temor, de la irrupción de la angustia, de malestares extremos, del desencadenamiento de ciertas situaciones de profundo sufrimiento en algunos testigos. Mi ser médica daba una tranquilidad que era absolutamente fantasiosa, pero que fue efectiva también. Y ahí empecé a recorrer y a construir algo que muchos habían hecho, porque no era la primera vez que se acompañaba a un testigo, de ninguna manera, pero que empezaba a pasar en ese nuevo momento. Era un momento diferente, era un momento distinto. Empezaban a aparecer las cuestiones las menciones a cuestiones emocionales, en la misma discusión, en la discusión del debate, digamos, del proceso penal, y ahí colaboré con algunas líneas en la formulación,
no del alegato de ese primer juicio, de la causa contra Simón, sino de la causa que siguió, que fue Masacre de Fátima. En ese momento había, como decía antes, cuando yo lo hice no fue la primera vez que se acompañó un testigo sobreviviente de delito de lesa humanidad en Argentina, de ninguna manera. Estaba fuertemente como referencia para mí la trayectoria del equipo de salud mental del CELS, el trabajo que algunas de esas psicólogas habían hecho, aún en los años de impunidad, con la recuperación de algunos niños apropiados, el trabajo que habían hecho los activismos, que eran parte de la institución en el juicio a las juntas, en la causa 13, y muy cerca en el tiempo, en el mismo momento había alguna gente acompañando en La Plata, a quienes yo conocí después, no en ese momento inicial, y apenas avanzado un poquito el tiempo del inicio de los juicios, como muy concomitantemente con esta tarea, se empieza a consolidar en la Secretaría de Derechos Humanos, alrededor de una dirección nacional, que fue cambiando un poco de nombre, pero básicamente se llama de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, lo que a poquito tiempo después se iba a consolidar como el Centro Ulloa, que es el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ese fue un momento para todos los que trabajábamos en el tema muy trascendente, porque el Estado tomaba para sí la obligación de asistir de manera integral a esas víctimas, ¿no? Inicialmente en algunas resoluciones, incluso documentos, se habla de, por ejemplo, del Plan Nacional de Testigos y Querellantes, es decir, se piensa fuertemente la intervención alrededor del proceso de justicia, y esa fue una respuesta muy trascendente para todos los que trabajábamos en ese tiempo, porque sucede poco tiempo después, muy contemporáneamente. El trabajo ya lo estaban haciendo, pero la estructura se consolida después de la desaparición de Jorge Julio López, que fue un momento que sigue doliendo. Mi experiencia, y creo que tiene mucho que ver con cómo me habilitaron ese camino las abogadas, Carolina Barsky, organizando ese equipo en ese momento, con los operadores del sistema de justicia, en mi experiencia fue muy buena. Seguimos llegando, los que venimos de una disciplina que no sea el derecho, a la escena judicial, seguimos llegando como unos ingredientes raros, ¿no? Y está muy bien que así sea. Yo creo que hay una ajenidad con el ritual de la escena judicial, con la jerga, que es bueno no perder, aunque uno trabaje en esos lugares. Hace mucho tiempo, como me pasa ya a mí, ahora. Siempre hubo aliados, siempre encontramos claramente aliados para trabajar, que se encontraban con algunos problemas que no sabían cómo resolver, que tienen que ver, para decirlo de una manera muy básica, con la irrupción de la humanidad de las personas, ¿no? De su condición de humanos falibles, contradictorios, emocionados, ¿no? La gente llega tarde, no va, se contradice, llora, te pasan cosas humanas. Y eso desacomoda bastante a los operadores del sistema de justicia que tienen como estructuras difíciles de conmover, ¿no? Y un nivel de ficción en la construcción de la escena del juicio, una dimensión de ficción que pierden de vista, ¿no? Encarnan esas funciones, esos lugares, esos son los acuerdos sociales y culturales que tenemos para que esa escena avance, pero se lo toman muy literalmente. Entonces, la aparición de otros que venimos de otros campos disciplinares me parece que abre posibilidades. Siempre encontramos aliados, recuerdo como intervenciones muy fecundas, apoyos, acompañamientos, a las iniciativas, ¿no? A los aportes que se podían hacer. Yo siempre encontré, con todas las peculiaridades de
A mí me gusta andar por territorios extranjeros, digamos, si no sería una médica que trabaja en un hospital psiquiátrico. Y siempre encontramos aliados, siempre encontramos y encontré personalmente aliados para pensar, para discutir un poco, para también yo entender cosas y aprender, esa era la aproximación. Recuerdo, por ejemplo, una situación muy concreta que es entre los años 2007 o 2008, ahí me entra una duda, yo creo que es 2008 y 2011, tengo la posibilidad de trabajar en un proyecto de trabajo muy grande sobre justicia transicional, donde hay por primera vez un lugar formal de trabajo para mí, porque esto era lo otro que había que decir. Durante mucho tiempo mi trabajo tenía que ver con la tarea terapéutica, en el marco del equipo de salud mental del CELS, y todo lo demás se iba haciendo a fuerza de voluntad, digamos. En ese proyecto aparece un espacio particular de trabajo para lo que las instituciones que lo financiaban le llaman especialista en cuestiones psicosociales, así se llamaba mi función allí. Y en ese proyecto, juntando esto con la interlocución con los operadores del sistema de administración de justicia, producimos una guía para indagar a víctimas de tortura. Fue un trabajo súper interesante, organizamos grupos focales con testigos, reuníamos a los testigos con mucha experiencia, digamos, a los que habían testimoniado muchas veces, pocas veces, ninguna, con la sutileza de conocer ese terreno de Carolina, que sabía exactamente cómo, a quién iba a poder charlar con quién, y recogíamos sus experiencias ante las convocatorias del Sistema de Administración de Justicia y escribimos una serie de recomendaciones de cómo hacer esa tarea. Es un documento que yo quiero mucho, que ha cambiado menos el mundo de lo que yo querría, pero bueno, fue una oportunidad que nos dimos, que se construyó con mucho aporte de las víctimas testigos, digamos, de las personas que eran testigos, que hicieron enormes correcciones de lo que habíamos podido producir. Entre las personas que evoco insistentemente cuando hablo de esto está Mirta Clara, una queridísima colega, a la que extraño mucho. Bueno, nada, escribimos unas recomendaciones, las compartimos con las víctimas testigos, ellos hicieron observaciones y después las compartimos con la gente que trabajaba, yo creo que en esa época se llamaba Unidad Fiscal, lo que ahora es la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, y ellos también hicieron aportes, observaciones, usaron el documento, citaron el documento, lo presentamos en una reunión, algunos fiscales de Cámara fueron muy trascendentes en que eso se pudiera acercar a la Cámara de Casación, que tuviera influencia en una acordada donde hay una mención específica del modo de tratar a los testigos. Así que yo rescato con toda la aridez que tiene, para los que no somos abogados, la escena judicial, el encuentro de diálogos, de intercambios, de alianzas con quienes trabajaban allí. Bueno, la primera vez que hago el trabajo de ser perito de parte para evaluar la posibilidad de seguir estando en juicio de uno de los imputados es en el año 2009, cuando intervengo como perito de parte de la querella del CELS, evaluando a Emilio Eduardo Macera. Macera había sido apartado de los procesos que se llevaban en su contra hacía un tiempo, ya hacía unos años, y de golpe fue necesario volver a evaluarlo en relación con todas las causas en las que estaba imputado, después de que un perito italiano, por una causa que pasara en Italia, llega a Buenos Aires, lo evalúa y dice, este señor está simulando. Y bueno, hice esta tarea de ser perito de parte con peritos oficiales y con peritos de otra querella. Tuvimos entrevistas que hubieron 2 entrevistas muy extensas en el domicilio de Macera, que ya en ese momento, en el año 2009, tenía un estado demencial muy avanzado que le impedía
hacer casi todo, no solo comprender, que es una función cerebral compleja, sino moverse de su cama, alimentarse por sus propios medios, controlar esfínteres, digamos, era un hombre que estaba viviendo en esa situación. Y de la evaluación, que fue una evaluación extensa, como decía recién, como hecha entre otras, entre varios especialistas. Después se repitieron con otros equipos en relación con otras causas que no eran la causa ESMA. Concluimos que no estaba en condiciones de estar en juicio, fue apartado, siguió apartado, digamos, de esas causas. Fue importante ir constituyéndome allí. Esa fue la primera vez, y esto siguió pasando como alguien que iba, veía y era de confianza para las víctimas en relación con su dictamen, ¿no? Bueno, particularmente en relación con la causa ESMA, hice diversas tareas, en relación con mujeres que habían pasado sus detenciones, sus tiempos de desaparición en la ESMA. Trabajé acompañando, digamos, sus testimonios en el juicio oral, y trabajé con ellas también en esa tarea de grupos focales o con esa metodología en un documento que es un pequeño capítulo de un libro que se llama Hacer Justicia, que se publicó en el año 2011. Ese libro es la producción de un proyecto más grande, de este proyecto que nombraba antes, que rescata, ese texto rescata la experiencia argentina en el juzgamiento de, a mí me gusta llamarla ahora, la violencia por medios sexuales, ¿no? Los delitos contra la integridad sexual en los centros clandestinos de detención. Conocí a algunas de esas mujeres, las acompañé en sus declaraciones testimoniales, aquellas que declararon en el inicio de una causa en instrucción, que ahora ya ha llevado su largo camino. Ya dije, en su comparecencia en el juicio, en poder ser parte del momento de celebración que significó esa sentencia, ¿no? De ese tramo de la causa ESMA. Que en mi valoración, para mí personalmente, seguramente para el proceso de enjuiciamiento de esos delitos no, pero como la entrevista empezó preguntando por quién era yo, creo que lo más importante que yo hice allí fue estar con esas mujeres en la calle, en Comodoro Pi, esperando la lectura de la sentencia, en un momento que era inicial para ellas, de poder ser parte de esos momentos colectivos, públicos, entre todos, ¿no? Se arman vínculos muy hondos en esos encuentros, y vínculos difíciles de clasificar, ¿no? Que exceden el ejercicio profesional, que tienen mucho que ver con, llamémosle, con el activismo, con el lugar que una quiere ocupar en el mundo, que tienen mucho que ver con los afectos, que no alcanzan la familiaridad de las amistades ni nada de eso, porque están dedicados a un territorio muy particular y muy sufriente también, ¿no? De las vidas de esas personas, muy vital y muy sufriente. Yo creo que eso fue lo más importante que hice, además de los escritos que ayudé a escribir y se presentaron, de los aportes en el momento de alegar, de algún certificado ante el tribunal para exceptuar a algún testigo que no estaba en condiciones de declarar. Y después en el otro extremo de la escena penal y en relación con la causa de ESMA, trabajé un tiempo largo, aún cuando ya no trabajaba en el CELS, en actuar como perito de parte
cuando las defensas proponían apartar del proceso o otorgar prisiones domiciliarias a los imputados. Apartar del proceso por un formato que se llama incapacidad sobreviniente, que quiere decir que en estos casos, que esas personas algo de su vejez en general o de alguna enfermedad les impide comprender el proceso penal y formar parte, entonces están exceptuados de ser parte del proceso. Ese fue un trabajo que también hice en relación con la causa ESMA. Con otros procesos en relación con dictadura también, pero en ESMA hice esa tarea. Sí, las mujeres que testimonian en el juicio oral, digamos, o en la instrucción, frente a la escena judicial, el haber sido víctimas de violencia por medios sexuales, de delitos contra la integridad sexual, recorren un camino, bueno, extenso, y hay algunas coordenadas que posibilitan esa declaración o impiden, ¿no? Si están o si no están, se presentan de una manera o la contraria que posibilitan o impiden. Hay una cuestión que es el momento del proceso de justicia, propio del proceso de justicia, independiente de la situación de estas personas, de estas mujeres, en que estas mujeres son llamadas a declarar sobre su propio caso, sobre ellas mismas, ¿no? La posición subjetiva de hablar de otros, es decir, de ser testigo de lo que le pasó a otros, o de dar cuenta de lo que le pasó a una, son dos posiciones subjetivas muy distintas que conmueven de maneras diferentes y que posibilitan unos y otros relatos. Entonces, por un lado llegó el momento del proceso de justicia en que estas mujeres hablaban de ellas mismas, ¿no? Por otro lado, durante mucho tiempo, estas mujeres, y ni hablar de las diversidades, digamos, ¿no? Porque me nombro a las mujeres, que es lo que más me parece, porque es de donde más experiencia manejo conceptual y de intervención. Durante mucho tiempo, estas mujeres estaban muy abocadas a hablar de qué habían visto, a quiénes habían visto, de dar detalles edilicios, de hablar de los desaparecidos, de hablar por los que no estaban, fechas, detalles de los represores, de los lugares de los secuestros, digamos, ser esta idea que aparece en algunos, recuerdo particularmente la voz de una sobreviviente que dice: en cierto momento yo entendí que tenía que sobrevivir para contar lo que allí había sucedido, ¿no? Entonces había un norte muy claro puesto en no hablar de ellas en particular en primera persona del singular, sino de lo que allí había sucedido. Esto se puede decir de las mujeres y se puede decir de todas las víctimas testigo, pero me parece que en las mujeres tiene un acento particular ese restarse de la escena, digamos, de contar el propio padecimiento. A mí se me ocurre por dos cuestiones básicas, seguro que hay muchas más, pero por dos cuestiones básicas. Una es el estereotipado rol tradicional en el orden patriarcal en el que vivimos y que se vivía en aquel tiempo también, de las mujeres dando cuenta de los otros, cuidando a los otros y diciendo de los otros. Hay un mandato social fuerte que recibimos las mujeres, que es que nos tenemos que ocupar de otros, ¿no? Yo creo que eso tiñó esos tiempos de no referirse a lo propio, ¿no? De tener que decir, tener que ser testigas de lo que a otros les había sucedido. Y la otra cuestión fundamental es la posibilidad del sistema de administración de justicia, porque son los que están ahí haciendo la tarea, y todavía queda tanto por recorrer, de escuchar. Nadie puede hablar si no hay alguien que lo escucha. Esto es. Y mucho menos de algunas cosas que provocan un intenso sufrimiento, o de algunas cosas que fueron señaladas como responsabilidad de las propias personas, ¿no? Entonces, creo que las conquistas del movimiento de mujeres en la Argentina, el tiempo en el que vivimos, ¿no? Hubo un momento
que a mí me pareció fantástico de la muestra Ser Mujeres en la ESMA, que era ese diálogo intergeneracional, ¿no? Entre mujeres que por distintos motivos habían sido parte protagónica del proceso de administración de justicia y mujeres, qué sé yo, la jefa, la presidenta de un centro de estudiantes, ¿no? Ese diálogo entre una época y otra, yo creo que tuvo muchísimo que ver con que estas mujeres puedan hablar de lo que padecen y puedan ser escuchadas y puedan no ser señaladas como responsables de su propio sufrimiento, como lo fueron durante tanto tiempo. Entonces, el camino al testimonio, yo entiendo que tiene que ver con esas cuestiones, con desandar alguna dedicación a los otros, con que llegue el momento de hablar en primera persona y fundamentalmente con la posibilidad de poder ser escuchada, ¿no? De poder ser escuchada, ni más ni menos. Sí, bueno, nombraba mi participación en el acompañamiento de las víctimas y en la producción de ese texto en relación con la violencia por medios sexuales en los centros clandestinos de detención. También fui testigo experta en algunas causas en las que me convocaron para dar cuenta de ese trabajo. Y vi los efectos, yo podría decir esto, vi los efectos de la muestra Ser Mujeres en la ESMA en relación con estos temas. Seguro que pasan con otros, este es un tema al que yo me dedico, en el que pienso, en el que intento producir, y cada tanto lo logro, digamos, producir algún texto o producir algún acto en relación con esto. Y vi claramente el efecto, quienes trabajamos alrededor del proceso de juzgamiento de estos hechos, creo que lo digo en plural, pero otra vez digo por mí, tenemos como una profunda convicción de que ese recorrido finalmente ficcional, finalmente burocrático del sistema de administración de justicia, repara, ¿no? Porque lo hemos visto, porque las víctimas nos lo dicen, porque entendemos que es un modo de construir una sociedad democrática, muchos atributos. Pero el impacto social colectivo, el impacto colectivo de los juicios, más allá de que son públicos, más allá de que se difunden, ahora en pandemia estamos teniendo esta experiencia inimaginable antes de la pandemia de que haya audiencias que son transmitidas en canales de YouTube que ven cientos de personas, cosas que no pasaba en las salas de juicio. Pero pienso particularmente en Ser Mujeres en la ESMA, porque otra vez mi dedicación a ese tema me hizo también tener una dedicación particular a ver qué sucedía allí. Es la aparición en la escena social, en lo colectivo, en un lugar por donde circula gente chica, grande, dedicada al tema, no dedicada al tema, haciendo existir algo que para esas mujeres fue silenciado durante mucho tiempo, que fue motivo de vergüenza, motivo de culpa. Los delitos contra la integridad sexual tienen esa cualidad espantosa de sostener la sospecha sobre la persona de la víctima. ¿No? Nadie se pregunta por qué un ciudadano sin ninguna otra adscripción llevado a... ¿Qué hizo un ciudadano secuestrado durante la última dictadura cívico-militar en Argentina para haber sido torturado? Sin embargo, me gustaría pensar que ya no, pero lo pongo en duda, circuló la pregunta de por qué esas mujeres fueron abusadas, ¿no? Fue una parte constitutiva y sufriente de sus vidas. Yo creo que de ese sufrimiento a la palabra pública en el juicio oral, ¿no? al testimonio de la víctima como prueba que permite hacer justicia, y a la representación y a la presentación, las dos cosas, a la existencia del asunto en el sitio de memoria, por ahí discurre algo de la posibilidad de reparación, que siempre es una posibilidad, siempre es una potencia, nunca termina, digamos,
el alivio del dolor, la cura de esas heridas, opino que por definición nunca termina, pero hay caminos que lo posibilitan. Y me parece que hay algo del sitio de memoria que tiene que ver con eso, con la representación, y la presentación lo digo en el sentido de la existencia misma, ¿no? Del sitio, de los recorridos de esas mujeres, de las propias, del tiempo que nos llevó poder ver con un poquito más de claridad algo de lo que necesitaba ser intervenido, ¿no? El efecto concreto en muchas de esas mujeres y el efecto concreto en otras mujeres que no estuvieron detenidas en la ESMA, pero que sí pasaron por detenciones ilegales y que pueden empezar a pensar esa situación así. Y el efecto, ese no lo vi, pero yo creo que deberíamos pretender que tenga efecto en todas las mujeres en que, por ejemplo, en instituciones de encierro padecen situaciones de violencia por medios sexuales. Pienso en las mujeres detenidas, pienso en las mujeres internadas involuntariamente en las instituciones psiquiátricas, las cosas que pasan en el encierro, en esas situaciones de enormes asimetrías de poder y las diferencias de género, en ese sentido, lo que sufren los varones, lo que sufren las mujeres, lo que sufren otras identidades sexuales no binarias en esos recorridos. Yo sé que esa muestra trajo de esas cosas. El Centro Ulloa, dirijo el Centro Ulloa desde hace apenas un poquito más de un año. También fue una convocatoria que me evoca a esas otras que nombraba de mis momentos de inclusión en los temas de los derechos humanos en la Argentina. La Secretaría de Derechos Humanos funciona en el mismo predio que el sitio de memoria ESMA. El Centro Ulloa conservó su edificio en la calle Esmeralda, fuera del predio. Es el edificio donde siempre funcionó, y siempre se consideró y seguimos considerando importante que haya un lugar por donde las víctimas puedan circular, que no sea el predio. Podrían circular por el predio por algunas cosas, pero también es importante que exista la posibilidad de que no suceda así. El Centro Ulloa cumple funciones que están muy descritas en su nombre, ojalá honremos todas. Es un centro de asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos, todos le decimos el Ulloa. El final del nombre es doctor Fernando Ulloa. Fernando Ulloa fue un psiquiatra argentino, psicoanalista, que hizo aportes trascendentes en la materia de los derechos humanos y que también trabajó de una manera trascendente cerca de las víctimas durante la dictadura y en los inicios de la democracia. Fernando dejó muy poca obra escrita, pero dejó mucha transmisión, y que su nombre esté ahí habla de qué tipo de tareas hacemos. El trabajo de la dirección para mí es un trabajo apasionante y desafiante en este momento, nuevo para mí. Hay un equipo muy experimentado que acompaña a los testigos, a las víctimas testigos en los juicios por terrorismo de Estado. Hay un equipo asistencial que atiende a algunas de estas víctimas que lo requieren así o que no encuentran posibilidad de ser asistidas en el sistema de salud, que ese sería el norte, ¿no? Que debemos tener, que es que nuestro sistema de salud pueda recibir en las condiciones que requieran a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y tenemos una línea de trabajo que siempre hace falta seguir impulsando, que es el trabajo fundamentalmente de acompañamiento con víctimas de graves violaciones a derechos humanos en democracia. Y nos ocupamos también de la organización de las evaluaciones de daño que tienen que ver con las leyes reparatorias del Estado Nacional para las víctimas de dictadura. Así que tenemos un montón de tareas interesantes, desafiantes, complejas. La institución existe ya hace unos cuantos años y yo espero que en este tiempo podamos consolidar la producción y transmitir a las otras áreas de la Secretaría todo lo demás que funciona en el predio, a
a otros equipos, algo de lo que se viene produciendo ahí, que es de una enorme riqueza. Ese es el desafío, me quedan unos años para eso.